en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de Opinión Democracia. Tenemos el gusto de recibir en estudios a la ministra de Gobierno, doctora Alexandra Vela. Con amplia experiencia la conocemos, del país la conoce, pero quizás con una tarea extremadamente compleja, al menos en dos sectores fundamentales: el manejo de la política desde un ministerio de gobierno y también el manejo de la seguridad, que no deja de ser una seria preocupación. No se puede cumplir el desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Estamos conscientes de eso, pero quisiera partir este diálogo con la doctora Alexandra Vela con un tema de coyuntura: los 100 días de administración del presidente Guillermo Lasso, en donde indudablemente el Ecuador tiene que reconocer el éxito en el plan de vacunación, pero quedan muchos temas pendientes en el tema político, tema de desarrollo social, el tema de reactivación de la producción y del empleo. Es decir, grandes desafíos y finalmente un tema también complejo: ¿qué va a pasar en el ámbito político cuando ha habido un compromiso y la necesidad que tiene el Ecuador de cambiar esta estructura nefasta que dejara instalada el correísmo desde el 2008, cuando se aprobara esa constitución? Y finalmente, una de las herramientas constitucionales es la consulta popular. Por tanto, queremos abordar estos temas y partir con los 100 días de administración. ¿Cómo les ha ido? Entendemos ese gran desafío que ha asumido Alexandra Vela. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Buenos días con todos. Efectivamente, una vez que se han cumplido los primeros 100 días de gobierno, debemos hacer un balance de qué es lo que ha pasado durante ese lapso. El principal tema, digamos, que deberíamos tener en cuenta en este momento es el éxito alcanzado con la primera promesa de campaña hecha por el presidente de la República, que es ya haber llegado a la vacunación, a los 9 millones de dosis dobles en el caso de la vacunación en contra de la COVID. Es evidente que el principal desafío que tenía el gobierno y que tenemos los ecuatorianos es haber superado el problema fundamental de la presencia de la pandemia. Todavía queda por hacer bastante. Se ha llegado a la vacunación de los 9 millones, pero en este momento, a partir del 13 de septiembre, se va a iniciar el proceso de vacunación de los niños mayores de 12 años hasta los 16 y reforzar aquellos sectores poblacionales en los que todavía falta culminar el proceso de vacunación. De manera que, si bien hemos alcanzado la meta, todavía falta realizar un esfuerzo adicional para que todos tengamos una seguridad frente al tema de la pandemia. En el momento oportuno y de acuerdo con las indicaciones científicas, analizaremos la posibilidad de una tercera dosis de vacuna. Esto es ha sido la bandera del gobierno durante estos primeros 100 días, se ha alcanzado el éxito, pero una vez que se ha llegado a esa meta, entonces debemos transitar hacia las siguientes metas. Y en este momento encontramos que lo principal, o sea, la meta nueva que el gobierno tiene enfrente es producir un cambio económico, una reactivación en la economía. En consecuencia de la reactivación económica, la generación de mayor empleo para los ecuatorianos, y esta es la principal demanda y el principal problema que el país tendrá que enfrentar y que el gobierno enfrentará en los próximos días. En esa ruta, ¿quiénes nos acompañan? Nos acompaña los 5,5 millones de ecuatorianos que carecen de empleo en este momento y que por lo tanto se encuentran excluidos de la posibilidad de tener un trabajo digno y de estar en condiciones de llevar a su casa los recursos indispensables para poder garantizar la vida de la familia. Y ese es el objetivo fundamental que tiene el gobierno. De manera que la ciudadanía, aquellas personas que carecen de empleo,
son los primeros aliados que tiene este gobierno en ese tránsito. Este proceso pasa por la aprobación de ciertas reformas en la Asamblea Nacional. Y necesitamos también la colaboración de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sabemos que habrá algunas agrupaciones políticas que no acompañarán este proceso. Esperaría yo que fuesen las menos posibles y que lográsemos alcanzar la meta de llegar a obtener la aprobación de las reformas laborales indispensables para que esta demanda ciudadana, que es el principal problema que tiene el Ecuador en este momento, sea atendido. Doctora Alexandra Vela, en esta relación necesaria, fundamental con la Asamblea Nacional, se requieren acuerdos y votos. Hay que ser pragmáticos. Y Pachacuti y otros sectores, qué decir, del correísmo, están marcando distancia frente a ciertos proyectos. Una de las necesidades, como ha dicho el ministro de Trabajo, es la generación de nuevos empleos, sin afectar a los trabajadores que tienen pleno empleo. En esas condiciones, ¿cómo lograr convencer? Porque aquí hay dos posiciones, la que pide el país de reactivación y la posición política en la Asamblea Nacional. Así es, hay una divergencia entre las necesidades y los deseos de las personas, de los ciudadanos, y las propuestas que se están llevando en algunas de las organizaciones políticas en la Asamblea Nacional. Y en este caso, en el tema del empleo, es un tema tan importante para todos los ecuatorianos que esperaríamos que las diferentes organizaciones políticas presten atención y escuchen el pedido de la ciudadanía y no se mantengan en posiciones que impidan llegar a un acuerdo que es indispensable para garantizar la posibilidad de empleo a 5,5 millones de ecuatorianos que en este momento no lo tienen y que lo necesitan de manera urgente. El presidente Guillermo Lasso Mendoza, entre sus opiniones, hubo una que quiero presentarla sobre la relación con Pachacuti y la importancia de la necesidad de resolver los problemas. No ha habido ningún cogobierno con Pachacuti, así que no han roto nada con el gobierno. Yo solo aspiro que los líderes del movimiento Pachacuti se sensibilicen con las grandes mayorías del Ecuador. Bueno. Y reconozcan que esas actitudes del pasado no han generado empleo, no han generado oportunidades, sino solamente unos resultados de cifras económicas vergonzosas en los últimos 14 años. También el presidente habló de la consulta popular, esta herramienta constitucional que tiene el Ejecutivo. No quiero actuar con prejuicios, pero yo confío en el patriotismo de los miembros de la Asamblea Nacional. Y obviamente que si no logramos los objetivos, pues tenemos otro camino, la consulta popular, para que sea el pueblo de manera directa el que ordene y diga, yo quiero esto, porque esto me conviene para mi futuro, para generar empleo, para generar prosperidad, para generar oportunidades. Y no tendré ningún problema en seguir los pasos constitucionales y legales para convocar a una consulta popular en el Ecuador. ¿Y por qué le tienen miedo al pueblo? Si al final es el mandante, es la persona que me puso a mí aquí en el Palacio de Gobierno y los puso a ellos en asamblea. Claro, tenemos que trabajar juntos y yo aspiro a mantener ese diálogo con la asamblea. Solo digo, si ellos actúan bloqueando propuestas para modernizar el Ecuador, generar empleo, promover inversión, abrir la economía al mundo, que el mandante decida, que sea el pueblo el que decida. Bueno, ya hubo un pronunciamiento de uno de los dirigentes de Pachacuti, asambleísta Salvador Quispe, que se vuelve quizás al discurso de decir no a los proyectos y a la consulta popular. La vocera del gobierno lo dijo ayer, que no podían avanzar con esta asamblea y que por eso se van a la democracia directa. Y entonces, para poder llegar a eso, utilizan a todas sus amistades, porque han sido pecadores 1, 2, 3, 10 asambleístas, ahora entonces están diciendo que se vaya toda la asamblea. Bueno, esa es una atribución que tiene el Ejecutivo, pero ¿cómo lograr armonizar
agotando todas las instancias, tampoco demorándose mucho, ministra Vela, porque el timing político es fundamental. Así es, Miguel. Yo quisiera resaltar dos hechos de la entrevista que acaba de pasar de Salvador Quispe. En primer lugar, el hecho de que si es que la Asamblea Nacional, o sea, cuando la Asamblea Nacional no llega a los acuerdos indispensables frente a los problemas fundamentales del Ecuador, y el tema del empleo, por ejemplo, es un tema estructural fundamental para el Ecuador. Cuando no se llega a los acuerdos a través del diálogo y de la búsqueda de estos acuerdos y consensos en una de las instituciones del Estado, entonces se puede hacer uso de la atribución que tiene el presidente de la República para llevar el tema que no ha podido encontrar una posibilidad de desbloqueo al interno de la Asamblea Nacional y llevarlo hacia el mandante, hacia el pueblo ecuatoriano. Esa es una atribución establecida en la Constitución y es un elemento fundamental de un régimen democrático. Por lo tanto, no encuentro yo una razón para que exista una oposición a esta vía que es de carácter democrático y constitucional. Eso el primer tema. El segundo tema. Cuando de entrada, sin sentarse en una mesa a conversar, se presenta una posición y una declaración de oposición a cualquier propuesta, sin haber realizado ni siquiera el análisis profundo de la misma, no entiendo yo de qué manera podemos avanzar en un diálogo fructífero si es que de entrada la posición es negar todo. O si la posición es tratar de imponer todo. Hay que tener en cuenta que el pueblo ecuatoriano votó un programa de gobierno y ese programa de gobierno es el que el presidente de la República y todos los funcionarios del gobierno estamos tratando de llevar adelante. Me parece a mí que es importante y yo continuaré en esa línea tratando de mantener ese diálogo abierto con todos a pesar de los mensajes negativos que se puedan escuchar. Si es que al final del día esos acuerdos no se producen en temas que son fundamentales para el país, entonces tendremos que hacer uso de las herramientas que la Constitución y el régimen democrático permiten para zanjar los problemas. Porque lo que no podemos hacer es quedarnos parados en el mismo terreno. Si nos quedamos parados en el mismo terreno, no solo es que el problema se va a mantener, sino que el problema se va a agudizar. Y es obligación del gobierno solucionar esos problemas. Lo importante, ministra Vela, es dialogar, escuchar, procesar lo viable. Si usted habla de, luego de la vacunación, el cambio económico, hay proyectos que van a ir a la Asamblea Nacional. Lo ha anunciado el presidente, el tema de empleo, el tema de la reforma tributaria, el mismo tema de la proforma presupuestaria que ya está en ejecución por la estructura constitucional y el cambio de gobierno. Está, pero vemos voces que están cuestionando todo esto. Como usted ha dicho, sin siquiera revisar a profundidad, discutir, debatir. ¿Cómo lograr un diálogo que sea fructífero? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la dirigencia indígena? Que es muy importante, pero no la única. A ver, en primer lugar quisiera volver sobre el tema del presupuesto del General del Estado. La proforma que se ha presentado corresponde al año 2021. Es decir, estamos hoy día 2 de septiembre. El presupuesto, la proforma de presupuesto corresponde a un presupuesto ya ejecutado en más de 2/3. No podemos cambiar los números porque es el de ejecución del presupuesto y hay que recordar que este es un año que es el primer año del gobierno del presidente Lasso. De manera que durante 5 meses, hasta mayo, la ejecución del presupuesto y el presupuesto correspondió al gobierno de Lenín Moreno. Entonces, si solamente faltan 4 meses para concluir el presupuesto, no comprendo la oposición que se ha producido en contra de un presupuesto que ya se ha gastado, que ya se ha ejecutado y que además el presupuesto real que plantea las proyecciones del gobierno, de este gobierno para adelante, es el presupuesto que debe llegar con posterioridad en el mes de octubre para el presupuesto del año 2022. Entonces, creo que en este tema debemos hacer un ejercicio de
mirar las cosas desde un andarivel más alto que nos permita observar la realidad y darle una salida a los temas que el Ecuador necesita. Lo mismo sucede con el proyecto de ley de educación superior, que plantea una solución a un problema que todos los estudiantes que están sin poder acceder a la universidad tienen como una meta. Es decir, todos estamos de acuerdo sobre el hecho de que los estudiantes deben poder ser libres para elegir la carrera que deseen y estudiar lo que ellos deseen estudiar. Bueno, si es que tenemos un acuerdo sobre eso, facilitémoslos en los hechos y hagamos que esas propuestas caminen. ¿Por qué? No porque le convenga al gobierno, que también debería ser un objetivo de todos los ecuatorianos, porque si al gobierno le va bien, a todos nos va a ir bien. Si al gobierno le va mal, no nos va a ir bien a todos los ecuatorianos. Entonces, yo creo, y nosotros seguiremos en esa línea, hemos conversado con el jefe del bloque de Pachacutic alrededor de este proyecto de ley, y él ha dicho, en este tema, 100% de acuerdo. Esperaría entonces que, como no se ha producido una declaración en contra del resto del bloque de Pachacutic, y en la Asamblea Nacional ellos colaboren en este proceso de manera que podamos llevarlo adelante. Ahora, en el tema de diálogo con el sector indígena es importante ilustrar al país lo que ya ha señalado el presidente Guillermo Lasso. Tema subsidios. Este país, que yo puedo decirlo, lo he encontrado descuajerengado, tenemos que poner en orden las cosas. ¿Para qué? Para que haya una racionalidad económica y los esfuerzos del Estado lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, con prudencia y con cautela, avanzando a efectos de desmantelar subsidios injustos que no llegan a los que más necesitan. Llegan, por ejemplo, a los contrabandistas de combustible, a los narcotraficantes y también, y lo digo en punto aparte para no ofender a empresarios, llega también a los ricos. Cuando los subsidios del Estado deben estar orientados a los que más lo necesitan, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados, no el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. El país debe estar consciente, y no de ahora, no de ayer. Esta ha sido una distorsión que ha hecho perder miles de millones de dólares en beneficio del contrabando, de los sectores que sí pueden pagar un precio real. Si hay una decisión del gobierno en este sentido, y si viene la reunión con el sector indígena, ¿cuándo sería y sobre qué temas? Cuando esto ha sido emblemático, lastimosamente un discurso del siglo pasado. El gobierno seguirá en la propuesta de diálogo con el movimiento indígena, con la CONAIE y con todas las organizaciones sociales. Los temas de la agenda alrededor de los cuales se va a trabajar son aquellos que son de interés del pueblo ecuatoriano. De manera que vamos a volver a repetir la invitación que se formalizó a la CONAIE para poder tener ese diálogo. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando se dice el tema de los combustibles es ubicar los problemas en el sitio en donde están. Por ejemplo, me parece a mí que existe de parte de las comunidades indígenas una situación que tiene que ser analizada. Si es que, por ejemplo, el precio de los insumos agrícolas que se necesitan para personas que se dedican específicamente a la actividad agrícola y estos han subido de precio, allí hay un problema que hay que enfrentar y hay que solucionar. No necesariamente porque este problema signifique que sea una consecuencia del tema del precio del combustible, pero puede ser percibido de esa manera. Entonces, entendamos cuál es el problema. Hay un problema de mercado, hay un problema de elevación de precios sin justificación, enfrentemos ese problema y solucionemos el problema. Creo que alrededor de estos temas que
que son problemas reales y sentidos por la comunidad, es sobre los cuales debemos llevar adelante el diálogo. Esperaría que aquí encontremos un espacio de posibilidad de llegar a entendernos, a saber y a identificar el problema, a encontrar las causas, a solucionar esas causas, de manera que podamos avanzar todos juntos durante más de estos 100 días que hemos llevado hasta este momento. Ministra, ¿hay fechas específicas para el diálogo con el presidente? Sí, el presidente está considerando en este momento la fecha y depende únicamente de la agenda y de la posibilidad de un viaje por el tema de su salud que él tiene que decidir durante estos próximos 15 días. Independientemente de eso, quiero decirle que yo en varias oportunidades me he reunido con el jefe del bloque de Pachacutic, con una de las asambleístas del bloque de Pachacutic que le acompañó, y para consultar con él cuál es el mecanismo apropiado, respetuosamente, para manejar la relación institucional entre el gobierno a través del Ministerio de Gobierno y el bloque de Pachacutic en la Asamblea Nacional. Porque claro, esto no se trata de imposiciones, sino de un diálogo en donde fluyan y ojalá se lleguen a los acuerdos que quiere el país. Así es. Y de esa manera vamos a seguir enfrentando todos los problemas que se tienen, todas las agendas que hayan sido puestas sobre la mesa, obviamente alrededor del eje fundamental que es la agenda votada por el pueblo ecuatoriano y que el gobierno está obligado a llevar adelante. Ahora, ministra, es importante que, estando conscientes de esa distorsión perjudicial que ha sido para el propio pueblo, porque esos recursos, esos miles de millones que se fueron por los subsidios, pudieron servir para el desarrollo social. Hay una razón que tiene que resolver el gobierno para no afectar a los que menos tienen. ¿Cómo lograr la focalización? ¿En qué estado se encuentra eso para no afectar al pobre? Durante varias semanas se ha venido llevando adelante un diálogo, por ejemplo, que ha caminado muy bien con el sector de los transportistas. Y este diálogo está avanzando y estamos esperando un último informe que tiene que darnos una comisión consultora, una consultora que tiene que validar las cifras para poder dar el siguiente paso. De la misma manera en que se ha venido conversando con ellos, quisiéramos conversar con el resto. Pero en algunos casos no ha habido la posibilidad de llegar a ese diálogo. Sin embargo, vamos a seguir avanzando con este proceso y espero que en los próximos días podamos seguir llegando a los acuerdos indispensables para llevarlo adelante. Este no es el único tema económico. Alrededor del tema económico hay que llegar a ciertos acuerdos. Si es que uno desea poder generar más empleo, si es que uno desea poder atender de acuerdo a lo que se debe, las políticas sociales, si uno desea poder atender, por ejemplo, un problema tan serio como el de la desnutrición infantil, cuya cifra de 29% de desnutrición infantil crónica es una vergüenza para todos los ecuatorianos en pleno siglo XXI, por ejemplo, es un segundo programa fundamental, vital, bandera del gobierno. Hay que reducir esos niveles de desnutrición infantil. No es posible que los niños del país estén en condiciones de esa naturaleza. Pero para poder hacer todo esto es indispensable tener recursos en el Estado. Y esos recursos provienen o de los impuestos que pagan los ecuatorianos o de los ingresos que plantea el petróleo, la minería, otro tipo de exportaciones que tiene el Ecuador en este momento. Entonces, debemos llegar a un entendimiento sobre eso. Se necesita la reactivación económica y se necesitan los recursos que el Estado debe tener para poder atender educación y salud, que son las prioridades fundamentales de un régimen democrático, y para eso se necesitan ingresos. Esos ingresos tienen que encontrarse de común acuerdo a través de una propuesta de reforma tributaria, de manera que todos los ecuatorianos puedan aportar para la solución de los problemas de acuerdo con sus niveles de ingreso. Los que más tienen aportan más, los que menos tienen aportan menos, los pobres no aportan, sino que reciben del Estado la ayuda necesaria para que puedan superar su condición de pobreza.
Usted decía, ministra Vela, el tema de desnutrición infantil, que es una carga para el Ecuador y que debiera ser una urgencia, con un promedio del 29%, cuando hay provincias que incluso tienen mucho más, Chimborazo, alrededor del 40%. Así es. Sin embargo de esto, volviendo al tema de subsidios, ¿cuándo estará el informe de focalización? Porque corre el tiempo y es necesario ir evacuando para pasar a otros temas. Sí, el timing que tiene la consultora me parece que es un timing de 45 días para la entrega del informe. Y en el momento en que se tenga ese informe, se empezará ya a tomar las decisiones respecto a ese tema. En cuanto al diálogo con la dirigencia indígena, habrá que analizar temas a discutir, temas de forma, temas de fondo, tema cuántos y cómo se reúnen para que sea fructífero. Porque una reunión, como se planteara, con 100 representantes, eso ya no es una reunión si uno quiere darle eficacia a esa reunión, si no pudiera ser casi un meeting. Así es, y en esa línea hemos avanzado. Como usted recordará, hace unos días se reunieron una comisión técnica de la CONAIE y un equipo del Ministerio de Gobierno liderado por el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, de manera que en esa línea estamos avanzando. Ministra, el otro gran tema en el país es de la seguridad. Y usted tiene esos dos grandes temas, la gobernabilidad, el tema, la relación con la Asamblea, lo político, y lo otro, la seguridad. Respecto de esto, el presidente Guillermo Lasso se pronunció al respecto. ¿Cómo puede ser posible que no existan radares en el 100% del territorio nacional? Se deje la provincia de Manabí y la de Santa Elena a la suerte de todas las bandas de mafias de delitos transnacionales. ¿Qué decisión hemos tomado? Y que ya estamos ejecutando una inversión para tener radares en el 100% del territorio nacional. Y usted ve, por ejemplo, los motines en las cárceles, que no son sino expresiones de mafias que creen que pueden amedrentar al gobierno y que aprovecho para decirles, no nos van a amedrentar. Ya tenemos un gran director de la SNAE, que es el coronel Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo, y con él se ha elaborado un plan de inversión de más de 80 millones de dólares para tener una seguridad mínima en las cárceles, para que el Estado no pierda control en las cárceles. Y terminemos con esta historia de 14 años, donde ha habido contemplación con las mafias, contemplación con los líderes del delito. Nosotros no vamos a tener contemplación. Aquí está un presidente que va a poner el pecho a las balas para proteger a los 17,5 millones de ecuatorianos en materia de seguridad. Uno de los objetivos en el tema carcelario es la rehabilitación social. Sin embargo, no se puede pasar a esa rehabilitación si primero no hay control de las cárceles. Y lastimosamente vemos una gran tarea que viene desempeñando el director del SNAI, el coronel Fausto Cobo. Sin embargo, como si esto seguiría rebasando, dando ese fantasma y esas amenazas del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo controlar primero, ministra? A ver, en primer lugar tenemos que aproximarnos al problema de la delincuencia teniendo en cuenta el grado de complejidad que la delincuencia tiene en este momento. Es una criminalidad compleja, es una criminalidad que en algunos casos es de carácter transnacional, es una criminalidad vinculada en algunos casos con el tema del narcotráfico, es una criminalidad que está en otro nivel y que está vinculada en algunos casos también a los temas de delitos de carácter económico que trascienden los delitos simples con los cuales nos manejábamos antes. De manera que, por ejemplo, en el tema del narcotráfico se vincula inmediatamente delitos que son de carácter de homicidio y que son conocidos como el sicariato. Cuando uno ve una ejecución prácticamente que es el tipo del crimen que se hace con sicariato, está generalmente vinculado con personas que tienen antecedentes de carácter penal, que han participado en temas de narcotráfico y que refleja la existencia de una lucha entre diferentes organizaciones de carácter criminal alrededor del control del mercado de la droga. Y este es un tema importante, pero no es el único que tiene que enfrentar el país.
Hay que tener en cuenta que al interno de las cárceles existe un grupo de personas que han sido condenadas por el delito de narcotráfico, pero ese no es la totalidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En realidad, alrededor del 10 al 15% son las personas que guardan prisión en un centro de detención y que han sido condenadas por el delito del narcotráfico. Es, sin embargo, el que tiene mayor efecto sobre la sociedad ecuatoriana por el tipo de delitos que están vinculados a este. Pero hay que pensar que entre la población carcelaria, el 80% son personas que se encuentran en la cárcel y que están detenidas y que sirven una pena por otro tipo de delitos. Y hay que tener en cuenta que son diferentes los temas de este tipo de delincuencia y los otros. Y que el tratamiento debe ser diferente, debe ser específico y señalar cuáles son los límites entre lo uno y lo otro. Un sistema de rehabilitación es indispensable que funcione. Una pena de prisión es una sanción que se impone de parte de la sociedad, pero que no significa llevar a las personas y tenerlas en una caja sin respetar los derechos de esas personas. Y el siguiente paso que hay que dar en el tema del manejo de la política penitenciaria es retomar lo que significa realmente un proceso que lleve a la mayoría de las personas a la cárcel, que implica un proceso de rehabilitación, un proceso de entendimiento de las dificultades que tiene una persona que está presa, el hecho de las derivaciones de carácter económico que tiene para sus familias, la necesidad de que ellos se mantengan en contacto con sus familias, el hecho de que no se sancione a las personas que se encuentran dentro de la cárcel con la suspensión de la visita de su familia cuando han cometido alguna irregularidad o han cometido alguna falta dentro de los reglamentos internos de las cárceles. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen enfermedades, que hay que atenderlas, que la gran mayoría de las personas que se encuentran detenidas en este momento en las cárceles del Ecuador son jóvenes, son personas entre los 18 y los 35 años y que en consecuencia hay que prepararlos, hay que darles educación, hay que garantizar que tengan derecho ya al acceso a la educación para que en el futuro, cuando ellos regresen a las calles de las ciudades del Ecuador, estén en condiciones de llevar adelante una vida que responda a tener una profesión que les permita tener un trabajo y que puedan integrarse armónicamente dentro de la sociedad. Entonces, es indispensable mirar el problema desde una perspectiva más amplia, desde las diferentes complejidades que se encuentran al interno de la cárcel y considerar que la cárcel no es para mantener a la gente toda la vida dentro de la cárcel, que el objetivo no es separarlos de la comunidad, que su objetivo es que la mayoría de ellos puedan retornar a la comunidad y que puedan llevar adelante sus vidas con normalidad dentro de la sociedad. Y este es un enfoque que en los últimos años ha sido imposible, dada el masivo ingreso de personas dentro de la cárcel y a mantenerse dentro de ellas. Hay alrededor de 5.000 PPLs, o sea, personas privadas de la libertad, que en este momento deben poder estar en condiciones de dejar la cárcel. ¿Por qué? Porque ya han cumplido la mayor parte de su condena y los procesos para considerar eso y dejarlos que ellos vuelvan a la libertad deben llevarse a cabo de una manera rápida, cosa que no se ha podido hacer antes y que en este momento hay equipos que están destinados en este momento, se están preparando para poder llevar adelante este proceso. Entonces, el hecho de tener un centro de detención y tener gente privada de la libertad es parte de los problemas de toda la sociedad ecuatoriana y debe ser parte de una solución que la sociedad ecuatoriana le dé a todos los ecuatorianos, incluyendo a aquellos que están detenidos dentro de un centro penitenciario. Hay que cambiar tanto, incluso el marco legal. ¿Cómo se puede entender que dentro del mismo proceso haya división en las tareas, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, la Secretaría de Rehabilitación? Está señalando un tema que es muy importante y es el hecho de que la estructura propia de la institucionalidad que trata este tema
tiene algunos conflictos y tiene algunos vacíos. ¿Por qué razón? Porque la estructura original que tenía el manejo de dependía de tener un Ministerio de Justicia. Cuando el Ministerio de Justicia se eliminó, parte de las atribuciones del Ministerio y algunos de las entidades, de las unidades de carácter administrativo, no fueron entregados a nadie. De manera que tienes un vacío de carácter legal que hay que llenar. Y además hay que pensar en un mecanismo que sea eficiente. Por ejemplo, el hecho de que la Secretaría de Derechos Humanos funcione de este lado y el SNAI funcione de este otro, y que funcione además como una entidad independiente del resto, es un efecto de las decisiones tomadas respecto de la estructura funcional del Estado y de las atribuciones que tienen estas instituciones. En primer lugar, a través de una reforma legal que es indispensable para solucionar aquellos temas que son de carácter legal. Pero fundamentalmente es un problema de política pública y es un problema de aproximación a los temas desde una perspectiva distinta. Porque si nos quedamos solamente en que la gente que está dentro de la cárcel es gente execrable, que lo único que debe hacer es mantenerse en la cárcel toda la vida y que la única forma de encontrar una solución a los problemas de la delincuencia en el Ecuador es incluir más penas y seguir aumentando las penas, por esa vía está demostrado que no encontramos una solución al problema. Parte del populismo penal, pero si hay reforma legal, como usted dice, el escenario de nuevo es la Asamblea Nacional. Así es. El escenario es la Asamblea Nacional. Por eso es que es tan importante que lleguemos a los acuerdos y a los consensos indispensables, lo cual no significa que cada uno de los grupos no tenga su propia ideología, no mantenga su propio pensamiento, pero sí significa que debemos llegar a un entendimiento y a un acuerdo, porque cada uno por su lado solo no va a poder plantearle ninguna solución a los ecuatorianos. Es indispensable que trabajemos juntos alrededor de ciertos temas que son fundamentales y que tenemos que solucionar todos. Si es que no logramos hacer eso, entonces los ecuatorianos tienen el derecho de cuestionarnos y en consecuencia la imagen tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional va a sufrir. Y es malo que una institución del Estado tenga cifras muy bajas de aceptación popular y que la gente lo vea como una institución que no está respondiendo a los problemas y a las soluciones que debe darle al pueblo ecuatoriano. Es malo democráticamente, es malo institucionalmente. Entonces, hagamos el esfuerzo de superar ciertas visiones que nos mantienen en un espacio desde el cual no podemos encontrar las soluciones y encontrémonos en el espacio de trabajar juntos en función de solucionar los problemas del pueblo ecuatoriano, que es lo que el Ecuador está esperando que hagamos todos. Daría la impresión, señora ministra de Gobierno Alexandra Vela, que un contrasentido, que las bandas, el crimen organizado que está en las cárceles, no quisiera salir de ellas porque, entre comillas, resultaría más cómodo controlando ellos el crimen organizado, las cárceles, antes que salir a ser perseguidos por la policía en libertad. Es decir, las bandas están, entre comillas, insisto, cómodas desde las cárceles. ¿Cuánto le preocupa, ministra, el crecimiento de los índices de delincuencia en el Ecuador? Muchísimo, porque si usted observa la secuencia, digamos, del que se ha producido en los últimos tiempos, en el fondo lo que más me preocupa a mí es el problema de la violencia. La sociedad ecuatoriana es una sociedad que se ha acostumbrado a vivir en la violencia, que se ha vuelto proclive a la violencia y que además ha encontrado a través de la violencia una forma única de resolver los problemas. Y le doy un ejemplo, ¿ya? En violencia dentro de las familias, claro. Violencia no solo intrafamiliar. No solo la violencia delincuencial. Hay un libro muy ilustrativo que acaba de sacar el investigador Lautaro Ojeda, que da cuenta precisamente el crecimiento de la violencia intrafamiliar que no hay que perderle de vista. Así es, y es un objetivo del gobierno y del Ministerio de Gobierno establecer los mecanismos indispensables. En los próximos días, el 8 de septiembre, va a haber un anuncio respecto a este tema, a la instalación de un sistema de control que es el RUP, el Registro Único de Violencia Intrafamiliar.
En esa parte ya se ha avanzado en una parte del sistema que fue presentado hace pocas semanas en el Consejo Nacional de la Judicatura, pero este proyecto va mucho más allá de eso. No puede ser que las familias al interno resuelvan sus problemas a través de la violencia, y no violencia en contra de los niños y violencia fundamentalmente en contra de las mujeres. Esto no puede permitirse, es un objetivo fundamental del gobierno, reducir los índices de violencia intrafamiliar, trabajar de manera conjunta y de manera coordinada con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, con otras instancias del gobierno, para tratar de reducir al máximo estos índices de violencia al interior y la afectación que sufren las mujeres. Mire usted el incremento en los crímenes en contra de las mujeres en el caso del femicidio. Esta estructura de violencia al interno de la familia es la que causa los mayores problemas. Hay niños que se ven tremendamente afectados por este fenómeno y es indispensable que los ecuatorianos miremos este fenómeno y todos estemos dispuestos a hacer lo necesario para eliminar este tipo de violencia. Pero no es solo esa la violencia. Si usted mira la violencia en el barrio, entre los vecinos, entre las personas que viven en el mismo edificio, entre las personas que conducen un vehículo. Usted pita al que está adelante y el que está adelante, en vez de pensar que el que tiene atrás está urgido de llegar al hospital, a su casa, a la clase que tiene que dictar, lo que hace la persona es hacerle un gesto obsceno, de insulto y si la situación se mantiene, se baja del carro y le cae a golpes al otro. O sea, eso no puede ser. O sea, y estamos normalizando ese tipo de violencia en todas las relaciones humanas. Veamos el ejemplo sobre el tema de los diálogos, ¿verdad? Cuando usted parte de una imposición y dice, no, si es que no se obtiene lo que yo quiero, entonces voy a movilizarme de manera que voy a provocar otro octubre del 2019, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando la violencia para solucionar un problema que no se va a solucionar con la violencia. Parte de esto también es la impunidad. Si bien hay un respeto a la independencia de funciones, que están pensando de la justicia. Incluso la revictimización que hay cuando se presenta una denuncia. Y de esto he planteado yo a diferentes fiscales anteriores, porque a quien va a denunciar le revictimizan en los procesos. ¿Cuánto preocupa la justicia y la impunidad en el Ecuador al gobierno? Preocupa bastante. En esa línea ha habido una conversación muy importante con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y ha habido conversaciones con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y hemos mantenido una buena relación de diálogo con la fiscal general, de manera que estamos preocupados por este tema dentro del ámbito del respeto que el Ejecutivo le debe a cada una de esas funciones. Ministra, temas de coyuntura, preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Qué conoce de la detención de Pedro Delgado en Miami? Oficialmente, hasta este momento, la única comunicación que tenemos se ha recibido a través de Interpol respecto de que se encuentra detenido el señor Pedro Delgado como consecuencia de una infracción de carácter migratorio y que está sometido al proceso judicial de un juez de migración en los Estados Unidos. Cometió una infracción de migración, según la versión de Estados Unidos. Sí, el tema de la detención se vincula con una infracción de carácter migratorio. El tema de la alerta roja negada reincidentemente contra el expresidente que está en Bélgica, a sabiendas de una crítica, la Interpol juzgando lo que hace la justicia ecuatoriana y calificando sí o no de acuerdo a las condiciones. Más bien creo que lo que sucede es que la Interpol tiene unos reglamentos y tiene 4 ejes sobre los cuales tiene una visión diferente institucionalmente. Uno de esos ejes es el tema político. El tema político, el tema racial, temas que tienen que ver con derechos humanos. En esos casos, la Interpol tiene una posición que de alguna manera
preconcibe que cualquier juicio en el que está incluido una persona que ha ejercido una función pública, más si es de alto nivel, como el caso de un expresidente de la República, o es político, o tiene un contexto que de alguna manera pueda ser considerado de carácter político, en ese caso ellos se abstienen. Y creo que ese es el caso que se ha producido alrededor del fracaso de las solicitudes de alerta roja o de difusión roja en el caso del expresidente al que usted menciona. Y Quito, el presidente Guillermo Lasso dijo que no abandonará Quito, que está preocupado. ¿Qué piensa usted de la situación que vive la capital? Sí. A ver, yo creo que hay un problema muy grave dentro de la ciudad de Quito, ¿verdad? Y que este problema es un problema de carácter institucional que debe ser resuelto a través de las vías legales. Que en este momento este problema está sometido a la Corte Constitucional de Justicia, que es la instancia adecuada para tomar una decisión respecto del conflicto que se ha producido entre dos decisiones emitidas por dos tribunales de justicia. En un caso la Corte Provincial de Pichincha y en el otro caso el Tribunal Contencioso Electoral. Y que el Tribunal Contencioso Electoral tiene abierto otro proceso respecto al mismo tema. Eso en la parte legal. En la parte institucional y de la ciudad. Es evidente que este conflicto ha causado graves problemas a Quito. Gran parte de la administración municipal se encuentra paralizada, no se está atendiendo adecuadamente a la ciudad y creo que es indispensable, ya que han fracasado las decisiones de carácter político, que las decisiones de carácter jurisdiccional se pronuncien en el tiempo prudente para que este tema se solucione, porque los afectados son los quiteños. Ministra, para concluir, y seguiremos hablando de estos temas, no desaprovechar lo que el pueblo ecuatoriano está pensando del gobierno. Una encuesta de Sedatos de hace 3 días da cuenta del estado del optimismo que tienen los ecuatorianos frente a la realidad del país. El 52% está optimista con este gobierno. Y también, frente a la gestión, hay un 74% que respalda la tarea del régimen y la credibilidad del presidente está en 64%. ¿Cómo no desaprovechar esto para plantearle al país, si hay necesidad, como última instancia, una consulta popular? No desaprovechar este capital político, ministra. Sí, yo creo que es muy importante el ambiente que se vive en el Ecuador en este momento, que tiene un espacio de optimismo finalmente después de mucho tiempo en el que el país ha estado en un sentido pesimista siempre. Hay muchas posibilidades de que el Ecuador pueda encontrar salidas importantes. Es fundamental que lo encontremos y es además más importante todavía continuar juntos, como lo hemos estado durante estos 100 días, seguir juntos para encontrar una salida al Ecuador y para responder efectivamente a ese optimismo que el pueblo ecuatoriano tiene. No desaprovechar ese capital político que tiene hoy. Así es. Es muy importante esto, pero más importante todavía es que continuemos adelante con este optimismo y podamos llegar a la solución profunda de los problemas que el Ecuador tiene. Y creo que este es un momento muy importante y que todos debemos escuchar ese llamado. Y obviamente, digamos, si es que es lo que usted señala es muy importante. O sea, hay que aprovechar ese momento para llevar adelante las decisiones que permitan que el Ecuador salga adelante. Yo quisiera esperar que estas cifras lleven a la reflexión, al resto de las instituciones que deben trabajar en función de esto y que eso permita que lleguemos a los acuerdos necesarios para solucionar esos problemas y que, porque si no, bueno, tendremos planteado un camino, ¿verdad? Y ese camino será dentro de los términos que la Constitución señala. Muchas gracias a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. No se nos pierda, ministra. De Aquí ninguna abiertos, manera. hay tantos temas que tiene el país para seguir hablando. Y la ¿Cómo no, mejor Miguel? manera es rendiéndole cuentas a través de los medios al pueblo ecuatoriano. Así es. Muchas gracias, ministra. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el secretario de CENESID, Alejandro Rivadeneira. Tema de interés, la situación y la proyección de la Universidad Ecuatoriana.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.